y la Juliet con el 3, y así vamos en el orden, ¿ya? Ya. Esdras 9, voy a comenzar. Acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de sus pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza, tanta con la del pueblo vecino. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad, al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Y el otro pedacito, ¿no? Juliet, ¿sí? ¿Se quedó pegada o yo estoy mal? Parece. Sí. ¿Ahí funciona? Juliet, ¿sí? Ah, ya, Es que es que pensé que alguien me había reemplazado. Ya. no, es que te habías quedado pegada y ya es que no, se me cambia la pantalla y no vi si estabas ya despegada. Ah, ya. Ya, entonces leíste ya todo el 9. Sí. Ya, ya. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. ¿Qué nos diste por medio de tus siervos los profetas? Cuando nos advertiste, la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen,
y nos has dado un remanente que ha escapado como este. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ya, continuamos para el 10 también. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Setanías, hijo de Jehiel, que se dirigió a Esdras y le dijo: Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Al oír esto, Esdras se levantó y hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran, bajo juramento, a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonaán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los de cautiverio. Entonces hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Y cautiverio y advirtieron que todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsarían de la asamblea de los repatriados. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer afuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Geasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron.
Pero los desterrados sí lo hicieron, y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casa paternas por cada una de las casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron el primer día del mes 10º para investigar el asunto. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesuá, hijos de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ya, igual lo vamos a dejar hasta ahí, chicas, porque después ya vienen como los nombres y ya pudimos empaparnos un poquitito de en qué parte de la historia estamos, ¿ya? Y un poco qué le estaba pasando al pueblo, a qué se estaba enfrentando Esdras, y qué era lo que querían erradicar porque se habían dado cuenta que habían estado pecando en gran manera, ¿ya? Igual yo encontré súper fuerte como la historia, o sea, como la decisión de separarse de sus esposas y de los hijos que ellas habían tenido. Entonces, es como bien fuerte el texto y la decisión que tomaron. Pero bueno, ahora la idea es que nosotras en el fondo nos vamos a enfocar un poquitito a lo que eran las consecuencias del pecado, ¿ya? Porque finalmente eso fue lo que sucedió acá. Todo que quizás a nosotras hoy nos parece como fuerte la experiencia, lamentablemente todo fue a causa de la gran acumulación de pecados y cómo ellos lamentablemente empezaron a hacer familia y pueblo como se les había dicho que no debían hacerlo. Entonces, una manera de erradicar fue tomando esta decisión. Ya, vamos a hacer un experimento, el cual no ensayé, pero voy a confiar en la ciencia de que nos va a resultar. Pero sí, a la otra tía sí le funcionó, así que le pregunté la técnica y me dijo que sí funcionaba. Ya miren. Voy a cambiar la pantalla para el otro lado. Oh, ahí está. No. Ya miren. Ya, esta agüita pura, purificada, es Dios. Acá está el pecado y acá estaba Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? Mezcló a su familia con quienes no debía, ¿cierto? Con las mujeres que estaban en las tierras que ellos estaban viviendo, pero que no mantenían la enseñanza de Dios. Entonces se mezclaron y empezaron a ponerse del mismo color del pecado. Entonces, ¿qué tuvieron que decidir? Tomar una decisión drástica, reconocieron su pecado, se humillaron frente a su pecado y se comprometieron a cambiar y tratar de, o sea, y en el fondo y volver al inicio con el Señor, respetar sus mandamientos y buscarlo nuevamente. Entonces vino Dios y ¡tanán!, los limpió. ¿Ven? Eso hace el Señor con nosotros. Nos limpia del pecado y nos vuelve a dejar santos y sin pecado. Me encantó el experimento. Ya. Isa, desapareciste, ¿viste mi experimento? Alcancé a ver algo como que eso se me sale de repente. ¿Cómo? A veces se me sale el zoom, pero ahora lo vi.
Ah, ya, pero ¿alcanzaste a ver el experimento? Sí. Es que de repente te me fuiste, pero no me di cuenta que estaba solo una camarita. Ya, pero la idea era cómo se mezclaban los colores y al final era un ejemplificación de cómo es el pecado y nos mancha y después cómo viene Dios y no, en la medida que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra conducta, eh, podemos volver a tenerlo con nosotros. Y cómo nos vamos, así tal cual como se ve en el ejemplo del vaso, que queda completamente limpio. O sea, para el Señor somos así. Por eso que tampoco uno se tiene que andar como autocastigando cuando hemos pecado, lo reconocemos y Dios conoce la intención de nuestro corazón, conoce que en verdad estamos arrepentidos, que quizás a veces hay conducta que nos cuesta cambiar de un momento para otro, pero obviamente mientras tengamos la voluntad y la perseverancia de cambiarlo, Él nos deja así, nos deja nuevamente limpios, ¿ya? Con Jesús, así somos mirados ante el Señor, limpios. Entonces nosotros no tenemos por qué autocastigarnos, que a veces pasa mucho eso, que uno es el que no se perdona. Dios ya te perdonó, pero a veces uno no se perdona. Ya, ahora vamos a ver si me funciona abrir la cosita del computador. ¿Dónde está? Ya, miren, aquí tenemos algunas cualidades y ustedes me van diciendo si lo muevo para Dios o lo muevo para el humano. ¿Ya? El tema va a ser... Ah, ¿dónde está el mouse? Ya. Ya. Desobediente. ¿Para dónde debería moverlo, Juliet? A humano. Totalmente, ¿no? Grosero, Isa, ¿dónde lo debería mover? Humano. Rencoroso. Oh, ¿me fui? ¿Se fueron? No. Ahí. Ahí están, ya. Rencoroso. ¿A qué le tocaba a la Juliet? Mm, Honesto, Isa. Honesto. Dios. Honesto. Dios. Obediente, Juliet. Dios. Bueno. Sí, Que sí, a puede mí ser un también me poco. pasa lo mismo. Sí, 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 a mí también me pasa lo mismo. Que no es tan tajante tampoco, porque igual hay características humanas y además que tampoco es que seamos como lo más malo de la vida. Aburrido. Yo me imagino que en el fondo es lo que no está en Dios. O sea, como que en Dios no está la desobediencia, no está el rencor. En cambio, en el humano igualmente puede estar. Humano. Divertido. Humano. Sí, también creía lo mismo y decía, no sé, no veo a Dios muy chistoso contando chistes. Ya, santo, Dios. mentiroso, Humano. amable, Dios. pecador, Humano.
dadivoso. ¿Qué significa eso? Oye, lo iba a buscar en el diccionario y se me olvidó buscarlo, pero se supone, pero es algo bueno, es como dádiva, como de Entonces, ¿qué? júbilo, ¿o no? Como de júbilo, o de generoso, parece, Entonces en Dios. ¿cierto? Ya, bueno, pero lo vamos a dejar ahí al medio porque se me olvidó. Dije, voy a buscar ese significado en el diccionario y se me olvidó. Ya, sin mancha, Dios, amoroso, Dios, egoísta, humano, impuro, humano, amistoso, Dios, que yo creo, ¿cierto? Se supone que es un poco más visto en Jesús, me imagino yo, que tuvo como la oportunidad de sociabilizar en la tierra directamente. Pelionero, será de peleador. humano, Ya, bueno, aquí el pobre humano queda como chaleco de mono, y, pero obviamente que nosotros tenemos esas cosas malas, pero no es que solo tengamos esas cosas malas, obviamente que en la medida que trabajemos en nosotros, en nuestro carácter, en nuestros actos, no es que solo tengamos eso, sino que lamentablemente sí son cualidades solo nuestras, pero en el Señor eh, podemos hacer que esas no sean las que más nos destacan, sino que obviamente también podemos ser amables, podemos ser honestos, sin mancha, bueno, ojalá, y, pero lamentablemente los humanos tenemos las cualidades malas. ¿Ya? Y un poco la idea es como que estemos exhortándonos a nosotras mismas a mirar nuestras faltas, a veces nuestros pecados, eh, y cómo debemos reconocerlos y confesarlos y arrepentir. Oh, bueno, ya mira, no, vamos a hacer al tiro esta otra actividad, que la idea es que ustedes se pongan en la situación y me digan cómo confesarían el pecado y qué harían como arrepentimiento. ¿Ya? No sé si se entiende. Ya, por ejemplo, Isa, tú hiciste esto. Le mentí a mi papá que había hecho mis tareas para que me diera permiso de ir a jugar con mis amigos a la cancha de fútbol. ¿Cómo confesarías ese pecado? Y después, ¿cómo harías el arrepentimiento? O sea, ¿cuál sería el cambio de conducta? eh, no sé cómo lo confesaría, o sea, diría que no hice mi tarea. Pero ¿cómo te acercarías a tu papá? Como la actuación, ¿no? No es que acá en el libro que leímos, en el fondo se postraron, rajaron vestiduras, hubo toda una manifestación de, de esa confesión y ese como culpa que sentían. Entonces, ponle más acción. ¿Qué harías? Eh, prepararía gorrito y diría perdón. ¿No tratarías de engrupir con una comidita rica, con Sí, alguna golosina? desayuno, no sé. Y ahí te confiesas. Ujú. Ya, y como arrepentimiento, ¿qué deberías hacer si hubieses hecho algo así? Haría mi tarea la próxima vez, lo haría antes de tener las cosas listas para después todo eso. Ya, perfecto. Ya, Juliet, tú, te toca esta representación. Tomé los zapatos de mi hermano sin permiso
Los escondí porque se rompieron y no quiero que sepa que fui yo. Tan, tan. Ya, entonces sucede esto. ¿Y cómo sería tu confesión? Am, o sea, le diría la verdad nomás que no, 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 que ocupé sus zapatos y que se me rompieron y tenía miedo que se enojara, entonces los escondí. Perdón, no sé, eso ¿Y tu hermano es enojón? sí, un poco. Ya por eso, y pensando en tu hermano, ¿tu hermano te aceptaría una confesión así? ¿Qué lo que haría? Sí, o sea, le da lo mismo. Ya. ¿Y ahí cuál sería el arrepentimiento, tu cambio de conducta? Am, le pediría los zapatos y no, tal vez le compraría uno nuevo, pero no creo. O al menos los tratas de arreglar, Sí, o le cocinas unos cupcakes como lo haría la Isa, unas más, galletitas ricas, algo así. sí. Ya, Isa, mira, mi amiga Dalia y yo decidimos, no, y yo decimos mentiras a la profesora para que no nos castigue por haber salido del salón sin permiso. Eh, diría perdón por decir mentiras y diría la verdad. Ya, y la confesión a los papás, ¿cómo sería? No, no sé. Ahí tenéis que hacer una torta ya, Isa, yo creo. Si ella Con el cupcake no va a ser suficiente. no darle la razón, no sé. Pero sería como raro, o sea, diría perdón. Ya, y el arrepentimiento, Y no salir de nuevo y no mentir. claro, ¿cierto? Ya, Juliet, esta es la última representación. Ya. Quiero jugar un videojuego y mi mamá me dice que debo organizar mi habitación antes de jugar. Ignoro lo que mi mamá me ha dicho y no le obedezco. Ya, te pillan, obviamente. O te das cuenta, te empieza a cargar la culpa. Entonces, ¿cómo confiesas tu pecado? Am, le diría em, que me dio lata hacerlo y pero no fue mi intención, ¿cómo se dice? No querer ordenar la pieza, o sea, no hacer caso, simplemente que tenía ganas de jugar un juego y se me olvidó. Bueno, en verdad no se me hubiera olvidado, pero que no sé, solo le diría perdón por desobedecerte. em, no organicé mi pieza porque estaba muy desesperada por jugar ese juego. Ya, y el arrepentimiento, el Um, cambio de conducta, o sea, sí, haría caso las siguientes veces y haría mi pieza, o sea, la organizaría bien. claro, no volver a hacer la misma desobediencia, ¿cierto? Ya, vamos a ver vuelta. Ya, bueno. La idea, o sea, bueno, lo que nos invita la lectura que tuvimos, como estos ejercicios que hemos hecho, es estar escudriñándonos a nosotros mismos, examinándonos, tratando de poner atención a nuestros actos y
ver dónde estamos a veces cometiendo pecado, dónde quizás a veces lo hacemos reiterativos y tratar de ir cambiando. Hay algunos cambios que son un poco más fáciles de otros que otros y como en el fondo tenemos que ir practicando, ¿ya? Ustedes que todavía son jóvenes, la idea de estos ejercicios que a veces como que uno dice, ya no sé, eso yo no lo voy a hacer nunca, no sé, no juego videojuegos, pero cuando uno va practicando, eh, le vas poniendo ojo a dónde está el pecado, eh, reconociendo mi corazón que tengo que confesarlo, que tengo que pedir las disculpas y por sobre todo no volver a hacerlo, ¿ya? Em, bueno, y de lo que hemos visto de la vida de Israel es, entonces lo que ahora nos correspondía, a ver, ahí está. Me parece que esta es la última clase que vemos de esto. Ah, no, queda una más. Ya, pero ahí no sé si recuerdan que hemos ido viendo la creación, después la esclavitud, ¿cierto? Cuando el pueblo después cruzó el Mar Rojo, cuando hicieron el tabernáculo, después de nuevo fueron esclavos, después fueron liberados por el rey de nuevo. No, y los mandamientos eran, no, los papiros para que pudieran reconstruir el templo, claro, la orden del rey. El arca, ¿cierto? Después cómo los acusaron. Estamos viendo Esdras, esto lo vieron el domingo pasado, y hoy día nos tocó poner la prohibición de unirse a un yugo desigual, ¿cierto? De casarse con las mujeres paganas o las hijas, en el fondo, de los eh, cristianos, de los del pueblo de Israel en ese minuto, tampoco podían casarse con los hijos, con los hombres del pueblo y los paganos que no creían en Dios. Así que esa es la parte que nos tocaba de la línea de Israel. Entonces, como que aquí podemos ir viendo, aprendiendo un poquitito más, una recordatorio de cómo debemos estar viviendo, cómo debemos estar observando e intentando obviamente hacer todo lo más correctamente posible, pero de corazón, ¿cierto? Pero a la medida que uno lo va practicando, también lo va haciendo de manera más honesta. No sé si quieren compartir algo, comentar algo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Han podido salir un poquitito más o siguen guardándose harto? No menos, o sea, pero igual voy como a plaza, pero bueno, no los puedo, sino como al pasto nomás. Ya. Pero no, igual poco. ¿Y familia? ¿Tienen familia acá, Isa, en Santiago? Eh, Primos, mis abuelos, abuelos de parte de papá, ya. ¿Y los han podido ir a ver? sí, pero por afuera nomás. ¿Ah? Pues sí, pero por afuera nomás porque Ya. son como de la edad de Diego, los entonces no pueden entrar. Ya. ¿Sí? ¿Y tú, Juliet? ¿Han podido salir un poquitito más, hacer visitas? Se quedó pegada la Juliet. Ahí está, ahí volviste. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué cosa? Sí, o sea,
Sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, he salido un poco más, iba como a plazas o al menos supermercado. No sé, no mucho, pero sí he salido más. Ya. Y juntarte con amigas o el colegio, no sé si han hecho alguna actividad. Sí, o sea, ya entré al colegio, voy como 2 horas por semana, pero también he ido a unas casas de unas amigas. O sea, pero Ya. ¿Y fue retorno voluntario? sí, era opcional. Ya, ya. Ah, pero bien, pues. ¿Y de lunes a viernes estás yendo? No, voy solo los lunes de 8 a 10. Ah, ya, 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 poquitito. Pero necesario, a veces, un ratito que sea. Bueno, pero ahí a cuidarse nomás. El reencuentro responsablemente. Ya, chicas. Esa es un poco la lección de hoy. Están analizando nuestra vida, nuestros actos y tratar de estar lo más encaminada posible a no estar pecando, ¿cierto? Así que eso. Juliet, ¿puedes despedirnos en oración? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por darnos una nueva oportunidad de estar aquí reunidas, aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor. Gracias Señor porque nos has cuidado durante esta cuarentena, Señor, y te pedimos que nos sigas cuidando durante el resto de los días. Gracias por todo, Señor, y te pido que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya, chicas, que tengan una buena semana. Éxito mañana, Juliet, en tus 2 horitas de clase. Nos estamos viendo. Saludos a su familia. Ay, igual, chao. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Miren, vengan. Hice un experimento. Ya terminó tu clase. Tenía que hacer un experimento. Que este era el pueblo de Israel que desobedeció a Dios porque empezaron a casarse con hombres y con mujeres que no creían en Dios. Entonces Dios les había ordenado que no se casaran con personas que no creían en Él, porque empezaba la mezcla de creencias y finalmente iban a tener hijos que la mamá le iba a decir que sí tenía que creer en Dios y el papá le iba a decir que no tenía que creer. Entonces empezaron a mezclar y empezó a caer el pecado dentro de ellos. Oh, no, espérenme. Todo de nuevo. ¿Por qué va a explotar? ¿Qué es esto? No toques.
Puede ser Coca-Cola. Dios es limonada. No, ni Dios siquiera. es limonada. Dios es limonada. Ahora cuidado. Entonces el pueblo se empezó a casar con mujeres que no correspondían y se empezó a teñir de pecado. Y se dieron cuenta, le pidieron perdón a Dios. Señor, perdóname, no lo vamos a volver a hacer, te vamos a obedecer, así que Dios vino a ellos y los volvió a limpiar del pecado. ¿Qué es eso? ¡Tanán! Coca-Cola, ¿no? ¿Te gusta este celular de la mamá? ¿Puedo jugar Lego Friends? ¿Pero viste mi experimento? Sí. Ya, pa. ¿Qué es eso? Era povidona, ¿Y qué Y lo otro es es? limón. agua con cloro. Ah, ya. Explica esto. ¿Qué tengo que explicar? ¿A quién le tengo que explicar? Claro. ¿De dónde está? El otro día nos compró la L. A la Ya. no sé dónde así, yo no sé dónde guarda. No, no, no. Mentira, no llega. No, ustedes comieron media luna con manzana. Se quedan mal. Yo no comí media luna como usted. Papá. Algo de Navidad, tipo carnaval, estaba haciendo todas las cosas. Ay, mira, ¿qué se le llama? Estaba ganando yogur.